pensar en el dolor psicológico. Veremos cómo desarrollamos. En todo esto hace falta que aparezca el que sabe. Creo que está a mano, estoy esperando que producción me diga si lo tenemos al doctor Andrés Palas ya con nosotros, creo que sí. Buen día, Raúl, ¿cómo estás? Andrés, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, acá Bueno, con ¿cómo podés? fresquito pero lindo, la verdad que No para mucho más. pinta una linda tarde, así que hay que levantar ese ánimo. Como decías vos, Sí. hay un dolor físico que es del que vamos a hablar y de lo que estamos tratando desde la semana pasada para entender un poco sobre este tema, pero el dolor psicológico, ese dolor de angustia que se produce por la situación que se está viviendo, hoy superamos los 5.000 muertos acá en la Argentina y ni que hablar lo que está pasando en nuestros países hermanos de Latinoamérica, con tanta cantidad de familias sufriendo, pasando malos momentos. La verdad que hay un dolor en el alma, más que nada de aquellas personas que siempre soñamos con un mundo lindo, feliz, tratar de ayudar. Uno desde el área de la salud no puede estar ajeno a no sentir una pérdida, y haber llegado acá en la Argentina a 5.000 familias que están sufriendo pérdidas de algún familiar o demás es muy feo. Y cuántos más que todavía se van a seguir viniendo porque los contagios siguen aumentando. En lo que va de la mañana ya llegamos a casi 84 muertes más. Es un tema que la gente, es decir, acá no es que se pelea por quién piensa en la salud, quién piensa en la economía. Yo creo que acá no se puede dejar de lado la parte humana, porque aparte no le toca a cualquiera, le toca a cualquiera, no es que le toca solamente a un grupo. Entonces estoy feliz porque hay muchos contagiados y muchas muertes. La verdad que no entiendo a aquellos que todavía siguen no disfrutando, pero sí insinuando a que esto se ponga. Yo a veces veo los medios de comunicación como que se divierten de una situación así. La verdad que me da mucha bronca, pero bueno, ojalá podamos seguir cuidándonos, que algo fundamental es seguir educando, que este es nuestro espacio para poder educar. Y hoy que vamos a hablar del tema de qué tratamientos tenemos para los dolores que estamos sufriendo y saber un poco más sobre eso. Especialmente, venimos hablando del dolor ya los últimos 2 miércoles. Entonces, perdón, yo diría que más que hablar del dolor, quizás sería bueno que nos expliques un poquito sobre qué tratamientos, para qué tipo de dolores, para esas inflamaciones que vos decís siempre, podemos optar, o sea, cómo atacar a ese dolor. Eso me encanta que ya lo tengas asimilado, que cuando hablamos de dolor estamos hablando de una zona donde hay un proceso de inflamación celular, hay un grupo de células que están en estado de inflamación, y ese grupo de células que están en estado de inflamación están hablando y se están manifestando con un dolor. La semana pasada hablamos de las características, de que puede ser un dolor agudo si es que se manifiesta de un momento para el otro, o puede ser motivo de un traumatismo directo, entonces tengo un dolor agudo producto de un traumatismo. Puedo tener un dolor producto de una infección, un dolor de garganta, un dolor en el pecho producto de alguna infección, o de un estado de angina de pecho producto de quizás una arteria tapada. Entonces, en todos esos procesos donde se manifiesta el dolor, habíamos dicho que hay procesos inflamatorios. Para ese tipo de dolor está muy asimilado en la población el hecho de consumir algún analgésico, algún antiinflamatorio de venta libre, que acá son de venta libre, pero en muchos países están prohibidos, como es el paracetamol, como es el ibuprofeno, como es el diclofenac. Son 3 medicamentos que acá tienen venta libre, la gente los toma indiscriminadamente, y en la mayoría de los países de Europa tiene una prohibición porque tienen mucho daño a nivel renal y hepático, ¿sí? De hecho, para que tengan una idea, en la Argentina aumenta un 50% la cantidad de pacientes que se dializan año tras año, ¿sí? Cada vez hay más centros de diálisis, es una problemática que está apareciendo en Medio Oriente, en países de África. También el hecho de cómo se multiplican la cantidad de pacientes renales, producto de ¿qué? De estos analgésicos, de estos antiinflamatorios, el exceso
de estas medicaciones que te generan una nefrotoxicidad, un daño a nivel de los riñones importante. Así que bueno, lo que les decía, está acostumbrada la gente a tomar un analgésico o un antiinflamatorio, ¿sí? El analgésico va a hacer un efecto de analgesia, lo que se dice es tapar el dolor sin trabajar específicamente el proceso inflamatorio. Y los antiinflamatorios tratan de ir a normalizar ese proceso inflamatorio celular fijándose en la pared de una célula y haciendo un efecto sobre ese proceso inflamatorio local, ¿sí? Pensar que hace 30, 40 años atrás todo se trataba con esteroides, con lo que son corticoides. Actualmente se sigue atendiendo con corticoides, pero era tanta la cantidad de consecuencias que traía el exceso de corticoides. De hecho, todavía hoy los tratamientos que se sigue utilizando el corticoide trae tantos daños colaterales que se fue dejando de utilizar y se empezaron a utilizar medicamentos más específicos que no son tan dañinos, ¿sí? Pero no solamente tenemos que hablar de los analgésicos y los antiinflamatorios, sino que también dentro de la medicina tenemos herramientas, aparte de las farmacológicas, hay nuevos tratamientos médicos, las infiltraciones con lidocaína, hay médicos que hacen bloqueo a nivel de columna, hay infiltraciones que se sigue poniendo obviamente corticoide y algún analgésico para trabajar esa zona de inflamación. Hay tratamientos médicos con ozonoterapia, donde se aplica el ozono como si fuesen inyecciones, o se trata de ozonizar la sangre para que aumente los niveles de oxígeno en las zonas donde hay inflamación. Todos esos tratamientos, como el plasma rico en plaquetas que se está poniendo ahora en articulaciones y demás, lo que tratan es de atenuar los signos de dolor, ¿sí? La sintomatología dolorosa que aparece en alguna articulación o en la columna o en algún segmento del cuerpo, pero como siempre digo, es poner parches, ¿sí? Lo importante es anticiparnos, saber cuando el cuerpo me empieza a manifestar algún tipo de dolor o algún tipo de alteración y empezar a trabajarlo desde el primer momento, porque yo siempre les digo, una artrosis no se produce un día para el otro. Un proceso de artrosis en una articulación demora 15, 20 años, entonces empieza con una molestia, sigue con un edema óseo, sigue con un daño del cartílago y después de ese edema óseo y ese daño del cartílago, esa osteocondritis, esa osteonecrosis, recién ahí se empieza a formar hueso. Entonces es un proceso que dura entre 10 a 15 años, entonces si no lo cuidamos o si lo tapamos, como decimos siempre, con una infiltración, lo único que voy a conseguir es acelerar los tiempos de daño articular. Entonces hay que estar atento y bueno, dentro de lo que es la fisioterapia también tenemos una variable de herramientas, desde los aparatos típicos convencionales como el ultrasonido, la magnetoterapia, la electroanalgesia. La electroanalgesia son esas inyecciones que se colocan o esos electrodos que se colocan que dan corrientes. Todas las corrientes generan una analgesia porque trabajan sobre unos receptores de piel. Lo que hacemos en esos casos es tapar el signo, como decimos siempre, la sintomatología la tapamos, pero no solucionamos la causa. Ahí es donde Kinetic y nuestra empresa ha ganado un terreno importante. En definitiva, lo que hace todo eso es encubrir, disimular la realidad de cuál sería la causa, no el síntoma. Pero bueno, sobre todas estas cosas que están apareciendo, hay algo que está muy discutido, tremendamente discutido, y ¿qué te parece que sucede con esto del cannabis? ¿Cura o simplemente ayuda a manejar el problema? ¿Cuál es la situación? Bien que lo trajiste a la charla porque durante este periodo he recibido muchos mensajes de gente que está interesada en el aceite de cannabis, que es algo que se está poniendo de moda, no solamente para lo que está verdaderamente habilitado acá en la Argentina, que es para ciertas patologías psiquiátricas o ciertas patologías neurológicas como es la epilepsia refractaria, que es evidentemente el primer caso donde está autorizado el consumo del aceite de cannabis. Hay que entender que el aceite de cannabis, al igual que cualquier otro medicamento farmacológico, no deja de ser una droga. Así como una droga es legal, otra droga la catalogan como ilegal. El tema es los efectos que produce a nivel se produce igual que una medicación a nivel de los receptores. Hay en el cuerpo, tanto en el cerebro
como en algunos órganos, como el pulmón y algunos órganos internos del sistema nervioso autónomo, hay unos receptores específicos que son que llaman endocanábicos, que son receptores de membranas. Yo siempre les explico que esto es como si fuese, los receptores son como las cerraduras para ingresar a las células, ¿sí? Entonces, siempre esos receptores es donde se fija un fármaco. Nosotros tenemos receptores, como les decía, endocanábicos, que se fija moléculas similares al cannabis, o en el caso de que se consuma ese aceite de cannabis, se trata de fijar, hay dos moléculas que son fundamentales en el aceite de cannabis, pero es lo mismo que le vengo diciendo con respecto a lo que es un analgésico. Estoy haciendo un efecto, por un lado, de disimular la verdadera causa del problema, ¿sí? Estoy tapando signos y síntomas. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba, por ejemplo, de cuando están cursando un cuadro respiratorio? La tos es un mecanismo de defensa. La tos muchas veces nos ayuda, lo que intenta es tratar de expectorar y sacar esa mucosidad que tenemos y esa lucha que tenemos entre los glóbulos blancos y las bacterias o virus que están atacando nuestras vías respiratorias. Entonces la tos es un mecanismo de defensa. Que yo tome un antitusígeno, que yo tome un medicamento para tapar la tos, lo único que hago es disminuir mis defensas a que el cuadro no empeore quizás. Entonces es importante siempre tener en cuenta eso. Se puso muy de moda y yo creo que dentro de un tiempo se va a seguir empujando a que se legalice el uso del aceite de cannabis, pero tienen que entender muy bien que lo único que hace es lo mismo que hace un fármaco. Va a tapar signos y síntomas, pero no va a dar soluciones. En el caso de la epilepsia, para que a un chico no repita tanto, se ha estudiado y se ha hablado mucho sobre la cantidad de casos donde la epilepsia no se presentaba. Entonces, en esos casos sí se justifica. Para un cuadro de dolor, para que tengan una idea, es lo mismo que tomar algún derivado de la morfina, alguna medicación que en definitiva también tiene un efecto psicoactivo, es decir, una medicación que pasa la barrera hematoencefálica, va al cerebro y al inhibir las funciones cerebrales nos disminuye la posibilidad de sufrir el dolor, es decir, el dolor está más atenuado, pero simplemente porque no solamente a nivel de los receptores, sino a nivel psicoactivo, a nivel cerebro, inhibe el dolor, ¿sí? Ustedes saben que la morfina también se utilizó durante mucho tiempo y era un analgésico, ¿sí? Donde vos lo que hacías era inhibir el dolor desde el cerebro, ¿sí? Hay medicamentos como el tramadol, que es un derivado de la morfina, es un paso antes de la morfina, que también hace un efecto a nivel del cerebro, ¿sí? Siempre tienen que entender eso. No hay que tomar esa medicación ni acostumbrarse a tomar esa medicación, porque verdaderamente lo que estamos haciendo es inhibiendo el dolor desde el cerebro, ¿sí? Sí se puede justificar en un caso de algún paciente con alguna enfermedad terminal, donde está sufriendo mucho, y ya esas son los tipos de terapias del dolor específicas para cuadros muy complicados, ¿sí? Pero vuelvo a insistir, nosotros nos dedicamos toda la vida a la prevención. Es importante escuchar al cuerpo, cada manifestación clínica, cada cosa que observo, cada cosa que está pasando. No es normal dormir mal todos los días, no es normal no mover los intestinos todos los días, no es normal orinar 5 o 6 veces por la noche, no es normal crujir los dientes, no es normal las contracturas en las cervicales, no es normal un dolor lumbar permanente, no es normal un dolor de rodilla. Ayer escuchaba a uno de los famosos que están todo el tiempo en la televisión hablando de que hay que acostumbrarse y saber que es normal enfermarse. No, no es normal enfermarse, no es normal contagiarse, no es normal estar sufriendo, ¿sí? La normalidad es estar bien, ¿sí? Entonces hay que educar para prevenir, hay que enseñar todo esto, y trabajar en la educación es enseñar las cosas básicas, ¿sí? Así como enseñamos de lavarse las manos, cepillarse los dientes, tenemos que enseñar a la gente que cuando el cuerpo habla lo tenemos que tratar de escuchar y solucionar desde las causas, no desde la sintomatología o desde los signos y síntomas. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa cuando tengo que arreglar una ruta. Si yo solamente tapo el pozo, dentro de 2 o 3 años voy a tener el mismo pozo de vuelta. Tengo que solucionar verdaderamente las causas. Entonces, cuando hablamos de dolor, intentemos ir en búsqueda de soluciones concretas.
En el caso nuestro, como Kinetic Workout, nos dedicamos a eso y eso es lo que nos prestigia y que nos hace crecer mismo en estas situaciones. Pero bueno, era algo que lo veníamos enseñando hace mucho tiempo. Es difícil, como yo siempre digo, vender innovación, vender inteligencia, vender efectividad en tratamientos, pero bueno, nosotros lo hemos logrado y lo que sí hay son muchas variables para evitar sufrir, ¿sí? Así que yo creo que así como también hay terapias alternativas, hay terapias como el Reiki, como terapias como acupuntura, ventosas, que hacen un efecto también, pero no son 100% efectivos sobre la causa, ¿sí? No por aplicar unas inyecciones de acupuntura voy a solucionar un daño en una articulación, ¿sí? Eso es importante saber que si tomo una medicación no va a ir a reparar una alteración biomecánica. ¿Qué quiere decir una alteración biomecánica? La desalineación que yo siempre hablo, ¿sí? El problema microcirculatorio que se está produciendo en una articulación, una inflamación en un cartílago, no lo voy a solucionar ni con unas ventosas ni con una venda externa. Tengo que trabajar a nivel profundo y tengo que corregir la parte biomecánica. Entonces, el criterio me parece que es la principal herramienta que tenemos los profesionales de salud. Sin ninguna duda. Te dejo, no te voy a dejar ahora por eso no se me dio el tiempo, pero te quiero hacer un comentario, un mínimo. Pues el programa es federal y charlamos con mucha gente del interior permanentemente, intercambiamos ideas y el programa, así como las revistas, son motivo de algunas charlas y bueno, dentro de este programa que estamos haciendo en este sistema de Zoom, llamémosle, muchas veces salen comentarios de los que participan del programa y especialmente el caso tuyo. Y más de uno me pregunta cómo es esto y te digo, tenés un minuto para explicarlo. ¿Qué es esto del sistema de magnetoterapia fría que no genera calor en los tejidos? Esto de Kinetic Workout. Bueno, para volver a entrar en el tema de lo que nosotros hacemos, el hablar de la magnetoterapia fría, que es la técnica con la que trabajamos nosotros en el sistema de camillas, donde vemos al paciente de una manera integral, se tiene que entender que es muy similar a lo que es la magnetoterapia convencional, que se viene usando hace más de 180, 200 años en el mercado. Ustedes van al vestuario al centro médico del Barcelona, del Bayern Múnich, del Paris Saint-Germain, de la selección argentina, de la selección brasilera, todos trabajamos con magnetoterapia. El tema de haber incorporado este tipo de campos magnéticos que no generan calor es lo que hace de lo que yo les expliqué la semana pasada, la anterior y hoy mismo, acerca de que cuando se produce dolor lo que tenemos es inflamación. Entonces, si yo tengo inflamación y trabajo con alguna terapia que genere efecto térmico en el cuerpo, es decir, que genere una fricción, que genere un aumento de la energía a nivel celular, eso genera inflamación sobre lo que está inflamado. Entonces, a mí siempre me enseñaron en la universidad excelentes docentes, pero que bueno, desde su también desconocimiento, porque a veces hay muchos que sabemos de libro, pero no sabemos desde la ciencia, desde la investigación, desde los trabajos científicos. La magnetoterapia es acumulativa, tengo que hacerme 30, 40, 50 sesiones, que es lo que le pasa a la gente, va a un centro de kinesiología y tarda 40, 50 sesiones en revertir algo que quizás en 2 o 3 sesiones en nuestros centros de Kinetic Workout lo solucionamos. Así que bueno, cortito, la magnetofría no genera calor, normaliza los potenciales de membrana de las células, lleva sangre y oxígeno porque genera una vasodilatación por inducción a nivel de los vasos sanguíneos. Estamos inaugurando en 10-15 días Kinetic Workout CityBell con un nuevo modelo de camillas que ya los vamos a presentar y los vamos a mostrar en la revista Tiempo Pyme de la edición de agosto, así como en Tiempo Rosario, que ahí estuve viendo que ya está todo listo y la verdad que los felicito por las 2 ediciones de las revistas. Bueno, te agradezco, sabes que sos parte de todo eso, que ayudas a que se prestigien estos medios y sirvan para algo, porque nuestra intención acá, más que ser un gran negocio, es llegar a explicar, contarles, entretenerlos. Te agradezco mucho, como todos los días, y el miércoles veremos con qué tema le decimos a la gente qué hay que hacer o que no hay que hacer, que a veces es lo más importante. Siempre sobre la prevención. Un beso grande, Raúl, un beso a Yami y un beso a Willy, a todo el equipo. Gracias, muy amable. Don Willy, sí, recibo mucho afecto.
Willy, estoy recibiendo algunos mensajes que me dicen, che, pasen un poco de música. Bueno, pero eso va en un ratito, Ahora, según tengo